Bueno, vamos a mirar ahora el ejercicio 18. Aquí en el ejercicio 18 nos piden calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 newtons adquiere una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, según la ley de Newton, suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no es? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo? Aquí dice que él actúa una fuerza de 20 newtons. Vamos a suponer que esas son la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿cierto? Porque no nos dice más nada, realmente es muy escueto el libro, el ejercicio, porque en realidad es que la fuerza es un vector. Entonces tú necesitarías saber en qué dirección están actuando esas fuerzas para saber en cuál va a ser la dirección de esa aceleración. Por ejemplo, si tú colocas un cuerpo acá, yo digo que para él actúa una masa de 20 newtons, yo puedo colocar aquí la masa de 20 newtons y también tengo el peso, ¿cierto? La suma de estas dos me va a dar la aceleración, ¿cierto? Y eso es un vector, o sea que realmente no dio todas las variables, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que incluyendo el peso, incluyendo toda la fuerza que está en ese objeto, va a tener una fuerza de 20 newtons, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a suponer, porque el ejercicio realmente no nos da todos los datos que se necesitan, pero vamos a hacer eso. Ahí nos dice, se actúa sobre él una fuerza de 20. Vamos a suponer que esas son todas las fuerzas que están actuando en ese objeto, incluyendo la propia masa, incluyendo el propio efecto de la fuerza de la gravedad. ¿Cómo podría ocurrir eso? Por ejemplo, imagínate que tú tienes un objeto en el espacio, tienes una nave espacial, y en él está actuando una fuerza que será producida por el motor del cohete, y él está en el espacio sideral, no hay rozamiento, ¿cierto? En el espacio sideral tenemos gravedad, no, ¿cierto? O sea que la gravedad sería cero, ¿sí? Entonces aquí tendríamos una sola fuerza, la fuerza que produce el empuje de la explosión de los motores, y vamos a decir que esa fuerza es de 20 newtons, por ejemplo. Ese sería bastante más representativo. Aquí nos dice, mira, el cohete se acelera con 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la masa del cohete? Ese sería realmente el caso. Así tendría mucho más sentido lo que está diciendo tu profesor ahí. Pero vamos a suponer que eso fue. Tenemos un cuerpo que la suma de toda la fuerza que actúan sobre él va a ser 20 newtons, y conseguimos medir la aceleración, queremos saber cuál es la masa de ese cuerpo. Entonces tendríamos acá, las fuerzas son 20 newtons, igual a la masa, que no la conocemos por la aceleración, 5 metros por segundo. Entonces, este es 2 metros por segundo. Entonces la masa sería igual a 20 newtons por, dividido entre 5 metros sobre segundo. Entonces, 5 metros por segundo cuadrado, perdón. Entonces aquí nos daría, sabes que Newton podría hacer también la simplificación de todas las unidades, pero tú sabes, si trabajas en Newton, todo tiene que estar en metros y en segundos. Cuando tú elimines estas cosas te va a dar solamente kilogramos. Entonces te daría que 20 sobre 5 es 4, o sea 4 kilogramos sería la masa de ese objeto, 4 kilogramos, usando solamente la segunda ley de Newton, que fue suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Vamos a usar esa misma ecuación, esa misma ley de Newton para resolver el problema número 19. El problema 19 nos muestra un plano inclinado con un ángulo de 37 grados. Tenemos un cuerpo con una masa de 60 kilos, y tenemos aquí una polea
una cuerda con una polea, y aquí nos dice que hay una fuerza de 500 newtons. Entonces, ¿qué nos dice? Calcular el modo de aceleración del bloque. Bueno, entonces vamos a analizar aquí cuáles son las fuerzas que están actuando. Para eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese bloque. Vamos a colocar el bloque solo y vamos a colocar en él las fuerzas que están actuando. Una fuerza que está actuando es la fuerza de la gravedad producida por su propio peso. ¿Sí? Esa fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? A otra fuerza que está actuando, la fuerza normal, la fuerza con la que el plano inclinado se apoya en el objeto, ¿cierto? Si no, pues el objeto se caería para acá, pero como no, hay una fuerza normal, ¿sí?, que actúa en ese sentido, perpendicular al plano. Y la otra fuerza que está actuando es la tensión de la cuerda, ¿sí? Esa tensión la conocemos, 500 newtons. La masa la conocemos, que son 60 kilogramos por el peso, por la aceleración de la gravedad, que son 10 metros sobre segundo, que ese es negativo, ¿no?, porque es una fuerza que va para abajo. Entonces tienes acá 600 newtons. En la dirección vertical, y esto va a tener una resultante que no sé dónde va, si él se está moviendo para arriba o se está moviendo para abajo, no sabemos, o puede estar quieto. En ese caso nos daría la aceleración igual a 0. Pero lo cierto, sin independiente para dónde se mueva, lo cierto es que en la única dirección que él se puede mover es en esta dirección de acá, o para acá o para acá. Él no se puede mover así, ¿cierto? Él no se puede mover así, porque está el plano. Si no estuviera el plano, él se podría mover en esta dirección, y si no, él saldría disparado para acá. Entonces no tiene sentido que él tenga movimiento en esta dirección. Él solamente va a tener movimiento en esta dirección. O sea que nos interesa, él va a tener solamente aceleración en esta dirección. O sea que si solucionamos el movimiento de este cuerpo en esta dirección, podríamos solucionar el problema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a colocar nuestro eje coordenado así, inclinado, paralelo al plano, y vamos a hacer suma de fuerzas en esta dirección, y vamos a decir que la suma de fuerzas en esta dirección tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto?, en esa dirección, que es la única dirección en la que tiene movimiento permitido, ¿de acuerdo? Pero ahora, fíjate, esta fuerza de acá normal actúa en esa dirección del movimiento, no, o sea que la podemos casi que olvidarnos de ella, porque no va a producir movimiento en esa dirección. Pero esta fuerza de aquí, de su peso, sí va a tener una componente en la dirección del movimiento. Entonces esa va a ser importante. Necesitamos saber entonces esta componente de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dibujar esto de acá de nuevo. Tenemos aquí el peso, tenemos aquí la tensión, y necesitamos calcular esta de acá. Necesitamos este ángulo de acá, porque ya tenemos este peso, ¿cierto? Necesitamos este ángulo de acá. Ese ángulo de acá nos lo dan, es 37 grados. O sea que esto de aquí, este peso en ese X va a ser igual a el peso por el seno del ángulo teta, ¿cierto? Hipotenusa, cateto opuesto. Seno es igual a
cateto, seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, cateto opuesto, lo que deseamos, es de WX. Entonces, la fuerza en X va a ser igual a W por el seno de teta. W ya lo conocemos, que es la masa por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Por el seno de teta va a ser igual a WX. Y la otra fuerza que tendríamos sería la tensión, que la la conocemos, que son 500 newtons. Entonces ya podemos plantear la ecuación: suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la primera fuerza que vamos a tener es mg por el seno de teta. Ese es negativo, ¿cierto? Va para abajo, ¿cierto? Va para acá, para abajo. Y la otra va a ser T, la tensión. Esa tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿De acuerdo? Ahora es la hora de sustituir. M es 60 kilogramos por G, que es 10, por el seno de 37, más la tensión, que son 500 newtons, va a ser igual a la masa, que son 60 kilogramos, por la aceleración, que es lo que deseamos conocer. De esta forma, vamos a hacer el cálculo. Un segundo. Quedaría 138.91, va a ser igual a 60 por A. O sea que A va a ser igual a 138.91 dividido entre 60. La aceleración va a ser igual a 2.3 metros sobre segundo al cuadrado. Y es así, me imagino que tiene que dar. Ya no colocó la respuesta. Bueno, pero la respuesta es esa. Bueno, eso sería todo, hijo. Muchos éxitos.